Bueno, pues Andrés, con tu permiso ya vamos a empezar la lección, Por que favor, el puesto es bueno, tuyo. tengo muchas ganas hoy de hablar de este tema, porque es mi tema favorito de la vida, el vino. El vino es mi cosa favorita. Bueno, vamos a empezar entonces la lección. Me presento primero de todo hay algunos que sí que ya sabéis quién soy, pero para los que no, yo soy Elena, soy de Barcelona y estuve viviendo un año aproximadamente en Moscú. Fui a estudiar en la Universidad Rhein-Higgs, en el sur de Moscú, y me fui de intercambio. Así que estuve un año viviendo allí y luego regresé a Barcelona. Y que, por cierto, tengo muchas ganas de volver y mi sueño es regresar a vivir a Moscú de nuevo. Entonces, bueno, soy amiga de Andrés y de vez en cuando pues doy alguna charla aquí en Sobremesa, porque me gusta estar en contacto con las cosas y la gente de Rusia. Así que, tras esta breve presentación, pues hoy os traigo una charla sobre el vino español. Bueno, primero de todo, hay que decir que el mundo del vino, todos los tipos de vinos, la historia del vino es muy grande. Es decir, podríamos estar hablando durante muchísimas horas sobre el vino y nunca diríamos ni la mitad de la mitad. Así que hoy os he seleccionado los temas más importantes sobre el vino en español. Empezaremos por explicar los tipos de vino que tenemos, las clasificaciones. Luego seguiremos con la historia del vino de España y cómo se originó. Seguidamente me gustaría presentaros un mapa para que veáis más o menos las regiones donde se produce más vino en España y las más importantes. Seguido de las variedades de uva más comunes en España, porque hay muchísimas, proceso de producción y finalmente todo lo que significa el vino en la cultura de España. Bien. Antes de empezar, me gustaría decir... Antes de empezar, me gustaría decir que si tenéis cualquier pregunta, si en algún momento digo alguna palabra que no entendéis, por favor apuntadla en algún papel y luego resolveremos dudas. O si me queréis preguntar de cualquier otro tema cuando acabemos la lección, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Vale, empecemos. Primero de todo, son los tipos de vino. ¿Cómo clasificamos los vinos? Bueno, antes de todo, deciros que hay muchísimas clasificaciones. Clasificamos si el vino lleva mucho tiempo madurando, si la fermentación ha sido más larga, si se han puesto mucho tipo de uvas o no, el maridaje, pero para generalizar, para resumir mucho cómo clasificamos los vinos, los clasificamos en tres grandes categorías. La primera de todas es un vino tranquilo. Los vinos tranquilos son los vinos que conocemos de toda la vida. El vino tinto, el vino blanco y el vino rosado, como este, por ejemplo. Es un vino normal. Seguidamente, la segunda tipología donde clasificamos el vino es el vino espumoso. Mayoritariamente, la gran categoría de vino espumoso es el champán, que es de origen francés. Pero, sin embargo, hay una categoría de champán que es el cava, que es vino catalán. Y para quien no me conozca, yo soy catalana y yo soy muy catalana. Entonces, todas las cosas de Cataluña, yo siempre las digo aquí en Sobremesa porque son muy importantes. Y el cava es uno de los mejores vinos espumosos del mundo. Finalmente tenemos los vinos generosos, que en España tienen dos tipos principales, que es el vino de Jerez. Para quien no conozca Jerez, Jerez es una ciudad pequeña que está en Andalucía, en el sur de España, y el vino de Oporto. Oporto está en Portugal, que es el país vecino de España, pero sin embargo está cerca de la frontera con Extremadura, que es una comunidad autónoma que hay en el sur de España, y ahí, bueno, pues también se bebe mucho vino de Oporto en esta región de España, así que podemos considerarlo también como un vino de España. Pues estas son las tres tipologías principales de vino que clasificamos. Generoso. Bueno, historia del vino en España, ¿cómo se originó?
Bien, como muchos de vosotros sabéis, la cultura española tiene sus raíces más profundas en la cultura grecolatina, es decir, en el Imperio griego, actual Grecia y Macedonia, y el Imperio romano, que es la actual Italia. Entonces, se tienen registros muy antiguos, por ejemplo, en la Ilíada o la Odisea, que son los textos de referencia de nuestra cultura actual, de la producción del vino. La palabra libación describe aquellos rituales que los griegos llevaban a cabo en honor a sus dioses. Lo hacían en templos, en rituales festivos, en rituales diarios, anuales, etc. Ya tenemos registros de que hace unos en el 4000, en el 2000 antes de Cristo, es decir, hace unos 4000 años, ya se producía vino. Los primeros hallazgos que tenemos de vino en la península ibérica, que es la actual España, se fueron las colonias griegas catalanas, que es la actual Empuria romana, que está en la Costa Brava, en el norte de Cataluña. Se siguió produciendo vino hasta la Edad Media, donde la tecnología del vino empezó a evolucionar y se llevaron a cabo muchas innovaciones en el campo. Se tomaba vino en los pueblos, en palacios. Era un ritual que no entendía de clase social ni de dinero. Todo el mundo tomaba vino bueno, no era España, era el Reino de Castilla y la corona catalano-aragonesa hace muchos siglos. Y ya en esa época pues se tomaba vino de manera habitual, de manera diaria, cada día. Los monasterios y el catolicismo representaron también una innovación en el campo del vino, porque como los monjes, digamos, tenían la libertad de producir vino en nombre de la religión, porque es muy importante la religión mayoritaria en España es el cristianismo católico. Entonces, bueno, cuando Jesús fue sacrificado, dijo eso de bebed el pan, comed el pan que es mi carne, bebed la sangre, bebed el vino que es mi sangre. Entonces, bueno, con esta excusa, digamos que los monjes y la gente en monasterios, pues tomaban muchísimo vino y lo producían de manera habitual. Esto siguió evolucionando hasta nuestros días y hay un episodio de la historia de España que hay que mencionar, que ocurrió en la década de 1870 y es la plaga de la filoxera. La filoxera era una bacteria que atacaba a las viñas, que son los árboles, los arbustos, digamos, donde se nacen las uvas. Esta filoxera, el origen lo trajeron, ocurrió en Estados Unidos y en 1850 ya se empezaron a exportar muchísimas de las uvas que habían encontrado allí, que eran autóctonas. Con lo cual me parece que fue en el estado de Georgia, se cogieron unas uvas que estaban en mal estado y las introdujeron a América y eso contagió a todas las viñas que habían en ese momento. Y fue un problema económico muy grande en el país porque la economía de ese tiempo se quedó desempleado y bueno, fue un episodio económico muy malo en el país. Acabó inmunizarse ante la enfermedad y la filoxera se erradicó. Bien. Pasemos al siguiente punto, que es la protección de los parajes donde se conservan y se producen las viñas. Como podéis ver, no sé si se puede ver mi ratón. Andrés, ¿se me escucha bien? Confirmo. Se puede ver. Se puede ver, es se que puede ver. me sale que tengo internet malo, entonces no sé si Sí, pero mira, no sé si me voy de hecho, quedando por ahí, pero bueno, yo voy tranquila, hablando. mira, de hecho ahora está mejor. Ahora sí te puedo ver ya moviéndote, al menos.
Que se me va cortando, no sé por qué. Bueno. Las regiones mayoritarias donde se produce el vino en España son Cataluña, por supuesto, yo soy catalana, seguido del Castilla-La Mancha y el más importante, La Rioja. La Rioja es la región vinícola más importante de España y creo que todo el PIB, el Producto Interior Bruto, es decir, prácticamente toda su economía reside en la producción del vino. Bien, aparte también pues tenemos algunos vinos, Levante, la región de Levante, que es Valencia, Extremadura, como os he comentado, con la frontera con Portugal, y algunos vinos muy interesantes que se producen en las regiones de las Islas Canarias, porque las Islas Canarias están muy lejos, muy alejadas de la península ibérica, y la climatología que tienen ahí es tropical, así que se producen vinos de sabor muy, muy interesante. Bien, ¿qué significa? Vinos con denominación de origen protegida. Bueno, los vinos en España, otra de las clasificaciones que tenemos sobre vinos, son la calidad de la tierra donde se cultiva la viña. Los mejores vinos son los vinos de pago. Para obtener una certificación de que un terreno, una tierra, es vino de pago, necesita haber sido vino con denominación de origen calificada, es decir, si veis aquí es el segundo tipo, durante 20 años. El segundo tipo, mejor tipo, son los vinos con denominación de origen calificada. Para tener esta certificación hace falta haber estado 10 años en la calificación posterior, que es la tercera, vinos con denominación de origen. ¿Y cómo tenemos un vino con denominación de origen? Pues muy sencillo, hace falta ser 5 años vino de calidad con indicación geográfica. No estoy muy segura cuál es la certificación para obtener el vino de calidad con indicación geográfica, pero me parece que tiene que haber sido 1 o 2 años ratificado como tal. Estos son los tipos más regulados con leyes, de manera estatal. Sin embargo, hay también 2 otras tipologías un poco más alejadas. Vino de la tierra. Vino de la tierra es prácticamente cualquier vino que se pueda producir en España, independientemente del nivel de calidad que tenga líquido. Bueno, esto de manera popular en España le llamamos vino de pueblo, es decir, vino que no está filtrado, no ha seguido muchos procesos de calidad, pero es un vino que la gente toma para emborracharse. También es llamado vino peleón. Vino peleón, eso es un término muy español. Vino peleón es el vino que tiene muchísimo alcohol, que normalmente los vinos de la tierra suelen tenerlo, y la gente lo toma en los pueblos y en las comidas populares para pasar un buen rato con sus amigos y emborracharse. Finalmente, la última gran tipología estatal que tenemos es la tipología de cava de paraje calificada. Esto es una tipología muy específica que solo tenemos en Cataluña. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos sobre el cava. Bien, ¿por qué España es un país donde se produce tantísimo vino? Hay dos motivos principales. El primero de todo es el clima que hay aquí. El clima mediterráneo reúne las características primordiales para producir vino, que son unas temperaturas altas y muy poca humedad. Aparte también realmente nos llueve muy poco, casi no tenemos lluvias y eso ayuda muchísimo, el clima seco ayuda mucho a la calidad del vino. Os he puesto aquí una imagen de la Costa Brava, esto es el norte de Cataluña, las playas que hay en el norte de Cataluña. También es importante el nivel de altitud sobre el mar. Recientemente, con el cambio climático, se ha empezado a demostrar que como las temperaturas suben, la uva produce más azúcar dentro del fruto para protegerse del calor. Veremos más adelante cómo es el proceso para producir vino, pero cuanto más azúcar tiene una uva, más graduación alcohólica. Por eso, por este motivo,
cuanto más sube la temperatura debido al cambio climático, más se tienden ahora, actualmente, a cultivar la viña más en altitud del mar. Antes, por ejemplo, hace muchos años, se cultivaba la viña justo al lado del mar, pero ahora, como hace muchísimo calor, se empieza a cultivar la uva como a 800, 700 metros sobre el mar. Esto ayuda a que la reducción alcohólica no se vea tan incrementada. Bien, otro motivo de los que impulsaron mucho la cultura del vino fue la religión. Como os he comentado antes, la religión católica, hay varios escritos en la Biblia que, bueno, que incentivan a tomar vino, y por motivos religiosos se producía mucho vino durante la Edad Media. Y finalmente, no es quizá un motivo principal, pero quería explicaros que España es, al menos lo era en el año 2019, el país que más vino produce en todo el mundo. Italia, España y Francia tienen en conjunto el 60% de toda la producción mundial de vino. Es decir, que estos tres países, en las tierras de estos tres países, se hace el 60% de vino de todo el mundo. Francia ha empezado a caer, pero como podéis ver aquí en el gráfico, España e Italia actualmente son las más productoras. España e Italia está muy reñido, así que unos años España gana, otros años Italia gana, pero más o menos los dos están ahí. Bien, pasemos a las variedades de uva más comunes en España. La uva tiene dos tipologías principales, que es la uva tinta, el vino tinto, y la uva blanca, que produce vino blanco, que lo veremos a continuación. Bien, las uvas tintas más habituales en España, más habituales porque hay muchísimos tipos, son Cabernet Sauvignon, que es de origen francés y hace vinos de cuerpo muy intenso, la Garnacha, que se suele cultivar en Castilla y León, que es por la zona ya más del norte-oeste de España. La Garnacha hace vinos muy dulces. La Garnacha tintorera, que es una garnacha que se produce en el Levante, que es por la región de Valencia, muy, muy cerca del Mediterráneo, de la costa mediterránea, produce vinos muy frutales, no es tan dulce como la del norte. El Graciano, que no es una uva muy común, pero sin embargo es una uva que resiste muchísimo el tiempo. Por su composición es muy, muy idónea para cultivar crianzas. El Merlot. Merlot es la fotografía que he puesto en esta diapositiva. Esto es una uva Merlot. También hace que el cuerpo sea muy intenso y más bien poco ácido. Monastrell, que es catalán, es una uva de contenido muy dulce y que contiene mucha graduación alcohólica. Como os he comentado, cuanto más azúcar, más alcohol. La Pinot Noir, que también es de origen francés, y se usa, he visto vinos tranquilos con esta uva, con esta viña, pero se suele usar para variedades de cava, catalán o champán francés, que no son cavas los habituales, no son champán blanco, es champán rosé. No sé si lo habéis visto alguna vez. Buenísimo, lo recomiendo mucho. Y luego yo creo que la uva que es la reina de España, que es el Tempranillo. Este vino es de Tempranillo. El Tempranillo se suele cultivar en la región de La Rioja, que está en el norte de España, y suele hacer vinos muy jóvenes. Es una uva que no aguanta demasiado la barrica, no aguanta la maduración, así que es una uva que puede estar en barrica unos 4 o 5 años, no más tiempo. Y la última gran uva de España es la Syrah, que también es de origen francés. Se suele cultivar en Levante y tiene una tonalidad de frutos rojos y un color también bastante oscuro, tirando a marrón. Bien, pasando a las uvas blancas, la uva blanca más predominante en España es el albariño. La fotografía, en la diapositiva tenemos un ejemplo de viña de albariño.
Se suele producir en Galicia, la región del norte, que es una región donde suele llover bastante más que en otras regiones de España. Y es el vino más famoso. Se suele acompañar con pescado, arroces, cualquier cosa que no sea carne, porque el sabor es más suave. Seguido de el verdejo, que es también otro de los grandes tipos de uva blanca de España. Suele producir vinos con un toque, con un deje muy, muy cítrico, y se produce en la región de Valladolid, que está en Castilla y León, también por el norte de España. Chardonnay, de origen tropical. Esta uva también está extendida por toda la península, no hay una región concreta, y tiene un sabor muy tropical, también muy cítrico. El Sauvignon Blanc, que también es francés, como podréis ver, y el Sauvignon Blanc tiene un sabor muy floral, es un sabor muy suave, es un sabor muy dulce, pero sin llegar a ser empalagoso. Empalagoso es una buena palabra en español. Significa que es dulce, pero no demasiado. Otro tipo de uva que tampoco es muy habitual es el macabeo, o también llamada viura, que se cría en la región de Asturias, Cantabria, también en el norte, y produce vinos muy ligeros, también de cuerpo muy, muy ligero, muy suave. El Pedro Ximénez es una variante de uva que mayoritariamente se usa para vinos generosos. Como hemos comentado al principio, son vinos muy dulces, también llamados vinos de postre. Como tiene esta dulzor, pues la gente los toma en la sobremesa para comer el helado, el pastel o una fruta, por ejemplo. Habitualmente, por el gran calor que hace, como hemos comentado, cuanto más calor, más alcohol y más dulzura, se hace en la región de Andalucía, porque la región de Andalucía es donde hace más calor en toda España. Luego hay otro tipo de uva que no sé pronunciar, yo no sé cómo decir esta palabra porque yo no hablo alemán. La viña originariamente es del centro de Europa, pero se empezó a exportar en España y se cría en regiones más frías. Huesca está en la región de Aragón, que es una región que está entre el Pirineo francés y Cataluña, está por los Pirineos, y allí hace bastante frío y el clima es muy seco, por lo cual es el mejor lugar para cultivar esta viña. De esta viña Elena. se suele sacar un tipo de vino muy especial que le llaman vino de hielo. Sí. Elena, yo puedo ayudarte con el Dime, alemán si Andrés. quieres, no tengo ningún problema. está? Es Gewürztraminer. Dime, ¿cómo se pronuncia? Gewürztraminer. Gewürztraminer. Ahí lo tienes. Sí, en ruso, Ahí lo tienes. Gewürztraminer. El vino de hielo es un vino poco común. Прекрасно, спасибо большое. Я не знаю, как сказать на немецком. Bueno, como les comentaba, el vino de hielo es un vino bastante particular. La botella, siempre es una botella, esta botella, por ejemplo, es de un tamaño estándar, pero el vino de hielo, la botella es como así como súper larga y también se suele tomar para postre y se tiene que tomar con, no hielo, nunca le pongan hielo a la botella, pongan la botella en una cuba con hielo, porque si no el sabor del vino se estropea. El palomino fino es una variedad que se puede cultivar, podemos encontrarla o bien en Andalucía o mayoritariamente en las Islas Canarias, y produce un tipo de vino que se llama manzanilla. La manzanilla es un vino blanco que, como normalmente está criado cerca de la costa, tiene una especie de regusto salino por el agua del mar. Y finalmente, el último tipo de uva blanca más común en España es el xarel·lo, otra viña catalana. Se suele cultivar para los cavas, que como ya he comentado son el champán catalán. Bien, pasemos a una de las últimas diapositivas. Vamos a hablar un poco del proceso de producción, porque ya hemos visto cómo clasificamos los vinos, ya hemos visto cuáles son las viñas más habituales. Bien, pues ¿cómo hacemos este vino? ¿Cómo sacamos de esta uva este maravilloso líquido? Bueno, con el tiempo, obviamente, los progresos y las innovaciones tecnológicas han ayudado a que el proceso sea mucho más seguro
y mucho más limpio, porque en la antigüedad la fermentación de la uva provocaba que las bacterias y los virus que se generaban pues acababan matando a algunas personas, pero actualmente los procesos son muy seguros y los procesos de calidad, los controles de calidad son muy rígidos y muy rigurosos. Bien, el primer paso es la recogida. De esto hablaré un poco más adelante, pero le llamamos la vendimia en España. Y la vendimia era una fiesta popular de las más importantes que tenemos. Como podéis ver aquí, pues es la recogida de uva. Esto es en proceso manual. En algunas regiones, y dependiendo del tipo de uva, hay maquinaria, hay unos tractores grandes que se dedican a coger las viñas, pero se suele hacer de manera manual porque el tractor puede aplastar la uva y si aplastas el jugo de la uva, pierdes el producto. Así que normalmente se hace de manera manual. Bien, una vez que toda esta uva ha sido recogida, se ponen unas cubas, es decir, unos cubículos que son muy, 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 muy grandes y se lleva a cabo el prensado, o el aplastado, también podemos decir, que como podéis ver aquí, simplemente es la uva, separarla de su jugo, es decir, triturar. Triturar pero no mezclar, porque hay que aplastarla para que salga el jugo, pero sin embargo no tenemos que mezclar el jugo con la pulpa, porque eso pues obtendríamos un puré, no un líquido. Una vez que ya hemos separado el jugo, el zumo de la pulpa, cogemos todo el producto, toda la pulpa y la tiramos. En algunos tipos de vinos sí que dejan un poco de pulpa para que la fermentación sea un poco, bueno, tenga, digamos, otras propiedades y queda el vino un poco más viscoso. Este no, este es totalmente líquido. Normalmente, como ya he comentado, la pulpa se tira y solamente nos quedamos con el jugo. Ese jugo se deja en las cubas y se deja allí durante mucho tiempo, dependiendo del proceso del vino. Hay algunos vinos que son jóvenes y pueden estar un año simplemente en la cuba. Otros vinos pueden estar hasta 3-4 años, dependiendo de la tipología de vino que queramos producir. Mientras está en la cuba, tiene lugar el tercer paso, que es el proceso de la fermentación. Es decir, todo ese líquido tiene que pudrirse de alguna manera, tiene que producir bacterias para que esas bacterias cojan azúcar y lo conviertan en alcohol. Hay dos tipos de fermentación. La fermentación maloláctica. No sé exactamente el motivo por el que se llama así. Sé que en esta fermentación se produce ácido láctico, que no tiene nada que ver con la leche, simplemente es la composición química bueno, tiene ese nombre, ácido láctico, y es el ácido que permite que se coja el azúcar y se transforme en alcohol. En algunos vinos, solamente los espumosos, tiene lugar una segunda fermentación. Es decir, una vez que el ácido láctico ya se ha establecido allí, ya hay, se lo deja reposar durante un tiempo y se traslada en otra cuba con otras bacterias. Me parece que en algunos vinos ponen también clara de huevo, ponen otro tipo de productos, y ahí tiene lugar otra fermentación, que en el caso de los vinos espumosos es la que permite que tenga espuma. Pero habitualmente en la mayoría de vinos solamente tenemos un tipo de fermentación. Una vez que ya se ha fermentado, se lleva a la barrica. Y este es, en mi opinión, el proceso más importante. Los verdaderos sommeliers son gente que tiene una nariz tan entrenada que puede perfectamente distinguir si la barrica es de roble francés o roble americano. Mi padre, que es sommelier, opina que el mejor roble del mundo es el roble francés. Cuando hay algunos vinos, contra más tiempo, dependiendo de la uva, cuanto más tiempo esté en barrica, el vino tendrá mucho más cuerpo y será mucho más fuerte, porque el vino lo que hace es absorber el gusto y el olor de la madera y adaptarlo a sí mismo. Como ya he dicho, depende mucho de la tipología del vino, pero
los vinos de cuerpo más fuerte, que se llaman reserva o gran reserva. Son los vinos que pueden estar hasta 7, 8, 9, 10 años en barrica. Imaginaos, coged ese líquido y ponedlo en una barrica y que esté allí 10 años. Luego el vino es muy caro, porque cuanto más tiempo de proceso, más los bodegueros más pueden cobrar por ello. Bueno, finalmente, cuando ya el vino ha obtenido ese toque de madera y ese gusto, se lo embotella y se etiqueta. Y se deja reposar en las cámaras más inferiores de la bodega, por razones de clima y de humedad, etc. Entonces, esas botellas se quedan allí durante un tiempo hasta que la bodega obtenga pues, pedidos y tenga que vender ese producto. Una vez que ya se ha vendido, se lleva a la tienda, donde sea, y ya está listo para que el consumidor lo compre y lo lleve a su casa para tomar. Bueno, esta es la última diapositiva que quería enseñar hoy y es el vino en la cultura popular española. Bueno, como ya he comentado en toda la presentación, el vino es, junto al jamón, yo creo, los talismanes, ¿no? Las joyas de la cultura y la gastronomía españolas. Como ya os he comentado, la recogida tenía lugar en una fiesta llamada la vendimia. La vendimia es, como podéis ver en esta fotografía, la elaboración manual del vino antes de que hubiera toda esa tecnología actual. Se cogía el vino de manera manual, se ponía en una especie de cubo o cubas grandes y la gente pisaba con los pies el vino. Luego pues, se separaba la pulpa del jugo y se dejaba reposar. Pero hay toda una cultura alrededor de esto, la gente pisaba las uvas, se ponía a cantar, hay canciones de la vendimia. Bueno, esto se hacía dependiendo de la uva, pues hay uvas que tienen que recogerse en otoño o hay uvas que tienen que recogerse en primavera o verano. Pero vaya, cada vez que había una temporada de recogida, pues había una grandísima fiesta. Yo he hecho esto, yo de pequeña muchas veces nos llevaban a hacer vendimia y una cosa, me lo pasaba genial. Bueno, y finalmente tenemos la batalla del vino en Haro. No estoy muy segura dónde está Haro, creo que está en Castilla y León, la región norte-este, cerca de Galicia. Y es una fiesta, dicen batalla, pero no es una batalla, en realidad es una fiesta. Aquí la tenéis, donde se recoge todo aquel jugo que no ha salido bien durante todo el año, que se ha estropeado por algún motivo, que la fermentación no es la correcta, y simplemente se pone en grandes botellas de plástico o barricas, no sé si lo podéis ver aquí, y la gente se lo tira. Bueno, no sé, es una fiesta maravillosa, la verdad. Yo no he estado nunca, pero quiero estar, y obviamente pues todo el mundo acaba muy borracho, y es una gran fiesta, la gente se lo pasa muy bien. Bueno, pues con esto creo que os he dado más o menos una perspectiva breve y muy resumida, pero con los elementos más principales del vino español. Y como decimos en España, salud. Espero que os haya gustado la presentación y si tenéis cualquier pregunta, pues estoy aquí para responderla.